aprendiendo en casa. Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy estamos jueves 25 de junio y vamos a desarrollar el área de comunicación. La actividad de hoy se titula Escribimos una carta, parte 1. Recuerda que durante estos últimos días lograste reflexionar sobre cómo la población afrontó y afronta diversos retos buscando su bienestar y el de la comunidad. Recordarás el caso, ¿no?, de la región Suni, una región con un clima muy difícil y también complicado de poder sembrar, en este caso, hortalizas. ¿Recuerdas ese reto? ¿De qué forma lo afrontaron? Exacto, se les ocurrió, ¿no?, mediante esta idea, ¿no?, de los invernaderos, ¿no? Muy bien. También idearon otra solución tecnológica, como por ejemplo esta que ves aquí. ¿Recuerdas cuál es su nombre? Correcto, los huertos escolares, muy bien. O también, por ejemplo, esta imagen, ¿no? ¿La recuerdas? Correcto, corresponde a la cultura Nazca, muy bien. Ellos construyeron, ¿sí?, este sistema de los acueductos, ¿no?, el cual servía para transportar el agua de un lugar hacia otro. Esa fue la solución que ellos le dieron a esa dificultad que tenían. O también a los tiahuanacos, ¿verdad? ¿Recuerdas cuál era el nombre de este sistema que ellos tenían de sembrío, de sembrar? ¿Recuerdas? Eran los Waru, correcto. En fin, chicos, todas estas soluciones, ¿sí?, fueron los que plantearon ellos a todos esos retos que se les presentó, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy, chicos? El día de hoy vamos a planificar y escribir el primer borrador de una carta. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Nuestros acuerdos son estar muy atentos, chicos, a la explicación de este video. No lo olvides. Es importante tener nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio de estudio limpio, ordenado, ¿sí? Y por último, disfrutar con las actividades del día de hoy. Bien, vamos a recordar un poco lo que hemos trabajado en una clase pasada, ¿sí?, acerca de la carta precisamente. ¿Sí? Vamos a repasar brevemente sus características. Yo sé que tú las recuerdas, sin embargo las vamos a volver a mencionar, ¿sí? Recordarás que una de las características era que podría estar dirigida a un familiar, ¿sí?, a una amistad o también a una autoridad, ¿sí? Siguiente. La carta puede transmitir sentimientos, ¿no? Sirve para transmitir sentimientos. O también para comunicar algo, ¿no? Contar algo o pedir algo también. Esto es muy importante. Puede estar escrita en un lenguaje de tipo formal, más respetuoso, digámoslo así, o un lenguaje de tipo informal, que es el que empleamos cuando nos dirigimos a un familiar o una amistad de repente, ¿no? Bien, ahora veamos su estructura, su forma, sus partes. Yo sé que tú las recuerdas. Veamos. Primero, la fecha, muy bien. Parte superior a la derecha.
Luego venía el saludo, correcto. Luego la parte con mayor tamaño, que es el cuerpo o también llamado el contenido. Y por último, la despedida. Muy bien. Entonces, hemos recordado brevemente las características de la carta y su estructura, su forma. ¿Sí? Bien. Ahora, chicos, antes de empezar a escribir una carta, en este caso, lo que tienes que tener muy claro es el propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito, en pocas palabras, es ¿para qué vas a escribir la carta? ¿Para qué lo vas a hacer? Te doy algunas ideas. Puede ser para recomendar algo. Puede ser para felicitar a alguien. Puede ser para saludar a alguien. O para opinar sobre un determinado tema. O simplemente para contar o narrar algún suceso. ¿Sí? Entonces, repito, tienes que tener muy claro antes de escribir el propósito. El propósito es ¿para qué vas a escribir? Bien, tú ya sabes que antes de escribir cualquier tipo de texto, ¿sí? Antes de empezar, nosotros tenemos que planificar. Muy bien. Entonces, veamos. Yo te voy a presentar aquí una tabla, ¿sí? Una tabla que tú al término del video la vas a tener que dibujar en tu cuaderno y completarla. Yo te voy a ayudar. Mira, dice aquí. Primera pregunta. ¿Qué escribirás? Bueno, en este caso, como estamos hablando de la carta, lo que vas a escribir precisamente es una carta. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Para qué escribirás una carta? ¿Sí? Recuerda que esto tiene que ver con el propósito. Ahora más adelante vamos a ver para qué vas a escribir la carta. ¿Sí? Tercera pregunta. ¿Para quién vas a escribir tu carta? ¿Quiénes la van a leer? Y cuarta pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje vas a utilizar? ¿Sí? Lenguaje informal o lenguaje formal. ¿Ya? Recuerda, esta tabla, cuando termine el video, tú la vas a dibujar en tu cuaderno, vas a escribir las preguntas y las vas a responder. ¿Sí? Bien, vamos a tener en cuenta también algunos criterios antes de escribir la carta. Los criterios son como unas reglas, ¿sí? Que tú vas a tener que recordar, tener en cuenta antes de escribir. Presta mucha atención. El primer criterio es el propósito. Ya hemos dicho que el propósito es ¿para qué vas a escribir la carta? Bien, en el caso de hoy, la carta que vas a escribir, presta mucha atención, la carta que vas a escribir va a tener recomendaciones. ¿Para quiénes? Para personas del año 2040, imagínate. ¿En qué año estamos ahora? 2020. O sea, tu carta va a ser dirigida a personas de aquí a 20 años. Mira, imagínate. Interesante, ¿verdad? Bien, estas recomendaciones, ¿sí? Se van a basar para afrontar con actitud positiva las dificultades. O sea, en pocas palabras, en tu carta tú tienes que colocar recomendaciones, ¿sí? Para esas personas acerca de cómo afrontar las dificultades, ¿sí? Con una actitud de forma positiva, ¿ya? Ese es el propósito. Siguiente criterio. El lenguaje que vas a utilizar en la carta que vas a escribir hoy. El lenguaje usado que vas a utilizar, mejor dicho, va a ser un lenguaje de tipo formal, ¿ya? Un lenguaje con mayor respeto. Ahora lo vamos a ver un poco más amplio, ¿ya?
Ese es el lenguaje que vas a utilizar, lenguaje formal. Siguiente criterio, vas a tener en cuenta las partes de la carta y esas tú ya las conoces, ¿sí? Vas a colocar la fecha actual, ¿no? La fecha de esta fecha actual de este año. Vas a saludar, vas a tener en cuenta el cuerpo o el contenido de la carta, que es la parte más amplia de la carta. Y por último vas a colocar la despedida, ¿sí? Esas son las partes. Por último, vas a colocar algunos ejemplos en tu carta. ¿Ejemplos de qué, profesor? Ya, vas a colocar ejemplos de algunas personas que afrontaron retos. Te hago recordar que durante estas últimas semanas estuvimos hablando, por ejemplo, de aquella persona que tuvo que vivir este momento difícil en la historia de nuestro país, como fue el terremoto de Pisco. Sin embargo, supo salir adelante, afrontó un reto. Otro ejemplo podría ser el del caso de Pilar. ¿Recuerdas a Pilar? ¿Sí? La campeona paralímpica, ¿no? En los últimos Juegos para Panamericanos, ¿sí? O también puedes colocar el ejemplo de la región Suni, ¿no? Cómo hicieron los habitantes de esa región para poder sembrar hortalizas, ¿sí? A través de los huertos escolares, ¿sí? A través de los invernaderos. Entonces, allí vas a colocar algunos de estos ejemplos que te he mencionado. Si tú tienes algunos otros ejemplos, también los puedes incluir. Entonces, repasemos. Criterios para escribir tu carta. El propósito, ya sabemos, recomendaciones para personas del año 2040. El lenguaje debe ser de tipo formal. Vas a considerar las partes de la carta que tú ya conoces y vas a colocar algunos ejemplos de personas que afrontaron retos. Recordemos un poco más. Te voy a mostrar aquí un par de párrafos de las cartas que revisamos en clases pasadas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Leímos 2 cartas, aquí te las presento, solamente 2 párrafos. El primero dice: querida abuelita Mimi, te mando esta carta porque sé que no te gusta hablar por teléfono. ¿Recuerdas esa carta, verdad? Bien, ahora, la otra carta que estuvimos viendo fue la siguiente. Nota la diferencia. Señor José Manuel Pérez Tello, gobernador regional del Callao, recibe el cordial saludo de los estudiantes del quinto de primaria. ¿Notas la diferencia? ¿Notas esa diferencia en el tipo de lenguaje? Se nota, ¿verdad? A ver, te hago una pregunta. ¿Qué parte de la carta es la que acabamos de leer? Recuérdame, ¿qué parte de la carta es? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué lenguaje se ha utilizado en cada una de esas 2 cartas? Si te das cuenta, el lenguaje que se ha utilizado en la carta número 1, en este párrafo, es muy diferente al lenguaje que se ha utilizado en esta otra carta, ¿sí? Siguiente párrafo, presta atención. Dice: para solicitarle la donación de libros. La misma pregunta. ¿Qué parte crees tú que es esto que acabamos de leer? ¿Qué parte de la carta es? Muy bien. De nuevo, ¿qué lenguaje se está utilizando? ¿Es un lenguaje informal o es un lenguaje formal? ¿Tú qué dices? Siguiente párrafo, presta atención. Nos despedimos con mucho respeto, cordialmente, y ahí continúa, ¿verdad? De igual manera te hago la pregunta. ¿Qué parte de la carta crees tú que es? Correcto. ¿Qué lenguaje es el que se ha utilizado aquí? Muy bien. Habiendo recordado esto, ¿sí, chicos? Vamos a pasar a lo siguiente. Presta mucha atención. Con esto que acabamos de recordar, ¿sí? Hemos visto un poco las partes de la carta
¿sí? Hemos visto las partes de la carta, algunas partes de la carta, y sobre todo hemos visto la diferencia en el lenguaje, ¿sí? Ahí claramente se ha notado que hay una diferencia entre el lenguaje informal y el lenguaje formal, correcto. Bien, ¿qué sigue luego de que has hecho la planificación de tu texto? Sigue textualizar. Textualizar, en pocas palabras, es escribir, ¿sí? Recuerda que escribir es un proceso que toma tiempo. De repente yo no puedo escribir una carta en 1 minuto, tampoco en 2 minutos. Me va a tomar un tiempo escribir mi carta, ¿sí? Tengo que organizar mis ideas, tengo que planificar y después de eso recién voy a escribir, ¿sí? Entonces, recuerda que escribir es un proceso que toma tiempo. Yo aquí te presento, ¿sí?, un formato, ¿ya?, en donde están marcadas, donde deben ir las partes de la carta, ¿sí? Acá tú recuerdas que va, ¿qué cosa? La fecha. Aquí va el saludo, muy bien. La parte más amplia, la parte más grande, corresponde al cuerpo o contenido, muy bien. Y cerramos la carta con la despedida, correcto. Yo este formato te lo voy a dejar al término del video, pero ojo, no quiere decir que vas a colocar los rectángulos, ¿sí? Yo los estoy colocando para que tú te des cuenta dónde va cada parte, ¿sí? Tú no las vas a colocar, ¿de acuerdo? No olvides que también debes utilizar, ¿qué cosa? Los conectores, muy bien. Yo sé que tú te acuerdas cuáles son los conectores. Tenemos, por ejemplo, el entonces. Tenemos otro conector que es el desde luego. Tenemos otro conector, además. ¿Se te ocurre algunos otros más? Muy bien, los puedes agregar también, ¿sí? Esto es muy importante para que tu carta tenga un mejor sentido. No olvides utilizar los conectores. Bien, vamos resumiendo la clase del día de hoy, ¿sí? Referente a escribir una carta, ¿sí? Recuerda que en primer lugar, antes de escribir cualquier tipo de texto, en este caso el día de hoy nos toca escribir una carta, tienes que planificar. Sin planificar no vas a poder escribir, ¿de acuerdo? En primer lugar tienes que responder esta pregunta. ¿Qué es lo que vas a escribir? Fácil, profesor, el día de hoy voy a escribir una carta, muy bien. Segunda pregunta que tienes que hacerte. ¿Para qué voy a escribir la carta? Recuerdas que el propósito de escribir la carta el día de hoy es dar recomendaciones a personas, ¿de qué año? Del año 2040. Imagínate, qué emocionante realmente, ¿sí? Tú vas a escribir recomendaciones para esas personas de ese año, ¿sí? Por ejemplo, puedes escribir acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? De esta pandemia. ¿Qué les recomendarías tú a ellos, ¿no?, acerca de cómo afrontar estos retos que se nos ha presentado, ¿sí? Siguiente pregunta que debes realizarte. ¿Para quién vas a escribir? Eso ya está fácil, lo hemos mencionado, ¿no? Para personas del año 2040. ¿Qué lenguaje vas a utilizar? En este caso, chicos, chicas, van a utilizar un lenguaje de tipo formal, ¿correcto? Un lenguaje de tipo formal. Lo siguiente que debes tener en cuenta para escribir son los criterios, son las reglas, ¿no? Ya hemos visto el propósito, ¿sí? Recomendaciones para personas del año 2040 acerca de cómo afrontar retos. El lenguaje, tipo formal, ya lo sabes. No te olvides de que deben estar presentes las partes de la carta, eso tú ya las conoces. Y agregarles ejemplos, esto es muy importante. Agrégale ejemplos en tu carta, ¿sí? El ejemplo de Pilar, el ejemplo de los tiahuanacos o el ejemplo de la cultura nazca, ¿no? O de la región Suni. Mira, son muy buenos ejemplos. Si tú tienes algunos otros de algunas personas que han superado otro tipo de retos, también los puedes agregar, ¿sí?
Y por último, con todo eso, recién vas a ponerte a escribir, ¿sí? Vas a textualizar. Nuevamente, te dejo aquí este modelo, ¿sí? No significa que le vas a colocar los rectángulos, eso no lo vas a colocar. Yo lo estoy poniendo para que tú sepas dónde va cada parte, ¿de acuerdo? También debes utilizar los conectores, muy bien. Todos los conectores que tú conoces, muy bien, perfecto. Entonces, chicos, la tarea de hoy, ¿sí? La actividad de hoy es la siguiente. Aquí yo te dejo esta ficha, al término del video también te las voy a entregar, ¿sí? Actividad 1, ¿sí? Vas a dibujar este cuadro, ¿sí? Es el mismo que hemos visto en el video, solo que aquí no le he puesto el color, ¿de acuerdo? Lo vas a dibujar en tu hoja, en la hoja de tu cuaderno, en forma horizontal, ¿sí? Y vas a responder las preguntas, ¿de acuerdo? Todo en base a la carta que vas a escribir el día de hoy, ¿sí? No te olvides, dibujas esta tabla en tu cuaderno, escribes las preguntas y las respondes. Actividad número 2, ¿sí? Yo te dejo aquí un modelo, ¿sí? Tú lo puedes hacer más grande o de otro color, ¿sí? Las recomendaciones son las siguientes. Presta mucha atención. Vas a escribir una carta para personas del año 2040. Tú les vas a escribir a ellos dándoles ideas, dándoles recomendaciones de cómo deben afrontar los retos que se les presenten, ¿sí? En esta carta debes incluir, recuerda, ejemplos de personas o comunidades que afrontaron y superaron retos. El caso de Pilar, el caso de la cultura nazca, el caso de los invernaderos, todos esos, ¿sí? Va a tener que contener tu carta. Claramente se debe notar las partes de la carta, la fecha, el saludo, el cuerpo y la despedida, ¿sí? El lenguaje que vas a utilizar va a ser de tipo formal. Recuérdalo, lenguaje de tipo formal. Y vas a utilizar conectores, ¿no? Entonces, además, luego y todos los otros conectores que tú conoces. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, vamos terminando. Les voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que has aprendido el día de hoy? Muy bien. ¿Cómo te has sentido con la actividad que hemos desarrollado el día de hoy? Excelente. ¿Qué parte fue la que más has disfrutado de toda la actividad del día de hoy? Muy bien, te felicito. Por último, no olvides, esto es muy importante, ¿sí? Cuéntales, comparte a tus familiares todo lo que has aprendido el día de hoy, ¿sí? Cuéntales a ellos. Y no te olvides, envíame las fotos de tus avances. Quiero ver cómo está quedando el borrador de tu carta. Recuerda, lo que vas a escribir el día de hoy es el primer borrador, ¿sí? Luego lo vamos a ir mejorando, ¿sí? Quiero ver esas fotos. Muy bien, felicitaciones para todos ustedes. Yo sé que lo van a hacer muy bien. Van a redactar muy bien su carta, ¿sí? No te olvides, nos reencontramos el día de mañana. Un saludo para todos ustedes, cuídense mucho.